Ciudadana lista 5. De manera tal que, por nuestra parte, como Coalición Nacional por la Patria, tenemos absoluta confianza en que la línea política del presidente de la República, de UNES y de la Revolución Ciudadana es transparente. En el accionar político se pueden cometer errores de buena fe y lamentablemente esto ha ocurrido, a mi juicio muy personal, y esto tiene que lograrse la derogatoria. O yo estaba pensando también que en el marco de la ley orgánica de la función legislativa existe lo que se llama las leyes interpretativas. Y la ley interpretativa, cuando se la fundamenta con mucho basamento, y aquí hay justamente una interpretación que puede hacérsele que se le ha violado la Constitución, el artículo 140, esa ley cuando tenga la mayoría, digamos, no va donde el presidente de la República, sino que una vez expedida va al registro oficial, porque la ley derogatoria va al registro oficial, a la presidencia de la República, de acuerdo con la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa, y el presidente puede objetarla o aprobarla, y es muy probable que la va a objetar, y cuando regrese, la va a objetar parcialmente, cuando regrese a la Asamblea, se van a necesitar 92 votos, y si no se consigue los 92 votos, la ley, como está actualmente vigente, queda en firme. Todos esos malestares van a ocurrir. Por eso es que yo creo que los asambleístas de todas las tendencias se ha opuesto a la ley, el Partido Social Cristiano, Pachacútec, Izquierda Democrática, los legisladores de UNES, tienen que conversar con tino, con madurez, no atacándose mutuamente para lograr estos 92 votos, porque esta ley afecta a la inmensa mayoría de la clase media ecuatoriana. Mire, Marco, las bases del Partido Social Cristiano de Guayaquil y del país son bases de clase media, por eso ellos están en contra de la ley. Las bases de la Izquierda Democrática en la Sierra, en Cuenca, en Quito, son de clase media, por eso la Izquierda Democrática está en contra. Las bases de UNES, de Pachacútec también, porque esto es una ley lesiva. Por eso es que aquí tienen que dejar a un lado las diferencias coyunturales que pudieran haber para lograr que hayan 92 votos, porque si no la ley quedaría en firme. Y esta ley, a mi juicio, si queda en firme, si no se consiguen los 92 votos, si no se consigue una ley interpretativa ni una ley derogatoria, cualquiera sea la que escojan los asambleístas, esta ley es una bomba de tiempo que va a ocasionar que la paz de la República sea trastocada y hayan incidentes como las de octubre del 2019, que hubo un levantamiento popular en el marco del derecho de resistencia que tienen los pueblos para manifestar su inconformidad. Por cierto, Eduardo, los dados están echados, como se dice, es muy difícil recuperar los dados. Y si queremos recuperar los dados, tenemos algunas formas, incluso desde lo que se denomina el juego con el as bajo la manga. Tú acabas de decir una situación que a mí me preocupa. Esta ley interpretativa en el marco del artículo 140 llevaría a que nosotros, en primer lugar, el pueblo ecuatoriano consiga 92 votos, la mayoría, pues para poder entrar a discutir el atajo, la forma legal de derivar esta ley. Pero no sé si sea tan fácil, no sé si el tiempo sea el mejor aliado de ustedes, no sé si a lo mejor quienes están este rato perorando que la ley es antipopular, en fin, como los socialcristianos, dicen que ellos ya votaron y que desgraciadamente la ley debe entrar por el Ministerio de la Ley a regir en el país, Eduardo. Bueno, es que la ley ha regido por el Ministerio de la Ley. Nosotros creemos que es una posición arbitraria y por eso es que hay que derogarla o hacer una ley interpretativa para terminar con esa ley. Esa es la realidad. Yo sé que hay un malestar general en el país y estoy consciente de esta situación y espero que haya madurez en los liderazgos políticos de los asambleístas. Ahora, por otro lado, este liderazgo que tiene el expresidente Correa, parece que el jalón de orejas que les pegó ha hecho que muchos
asambleístas piensen en continuar en una revolución ciudadana. Esto merma la posibilidad entonces, Eduardo, de que la ley se revise, de que se derogue, de que se interprete. Esto yo creo que les corta un frente muy importante. No sé si realmente ustedes puedan concurrir a la Corte Constitucional a ver qué dicen sobre la constitucionalidad para que estirpen los problemas anticonstitucionales. Pero de allí a que deroguen la ley hay un paso extremadamente grande y el tiempo corre en contra de ustedes, Eduardo. Efectivamente, si se escoge el camino de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, tendrían que establecerse no de toda la ley, sino de los artículos lesivos a la clase media, y ese es otro camino, el camino de la inconstitucionalidad de la ley a través de que se declare así en resolución por la Corte Constitucional es uno, no obsta ese camino con los otros, no están en contradicción. Pueden ir paralelamente entonces. Pueden presentarse paralelamente, claro que sí. Ya. Claro que sí. Bien. Sí, Eduardo, estoy de acuerdo contigo que las alternativas, pero cuando se ejecutó, cuando esté ejecutado, o sea, cuando esté en vigencia la ley, varios sectores también se han pronunciado y han dicho que están de acuerdo, en fin, ya se promulgó, que la paz del país tiene que darse, pero a mí me preocupa una circunstancia y lo voy a decir con total claridad. Los capitales que van a retornar, que a lo mejor no son de origen muy claro, van a ser lavados, van a ser cambiados, van a ser transferidos, incluso con el silencio que pesará sobre las actividades, no está favoreciendo a un grupo económico, a un grupo de personas que prefirió salir al extranjero, sacar sus capitales al extranjero y ahora están regresando con la venia y con la disculpa a través de esta ley. A través de esta ley van a ocurrir una serie de incongruencias, de absurdos, de trafacías. Esa es una verdad. O sea, lo que tú dices y planteas como una hipótesis, yo pienso que puede ocurrir, porque es una ley del Fondo Monetario Internacional, es una ley de Lazo. Lazo es un neoliberal que incluso está incumpliendo con su electorado, prometió no subir impuestos y lo está haciendo. Él está en función de sus intereses, de las élites, etcétera, ¿no? Sí, por cierto, a lo mejor hay incumplimiento de las promesas de campaña, pero podemos nosotros democráticamente y a base del Código de la Democracia demandar el cumplimiento de las ofertas de campaña, porque tiene que pasar un tiempo justamente del ejercicio presidencial para poder plantear esta alternativa, incluso la muerte cruzada, Eduardo. Yo pienso que ese es un camino también viable y se puede presentar esa situación que está señalada en la Constitución, incluso pedir hasta la destitución. Pero vea, el martes próximo vamos a ver quiénes son los partidos que están realmente en oposición, porque el presidente de la República está seriamente involucrado en el tema Pandora Paper. Hay una resolución de un informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la cual, muy fundamentada con documentos probatorios de que el presidente de la República, ni siquiera Guillermo Lasso, podía ser candidato a la presidencia, porque él ya tenía en septiembre del 2020 empresas en paraísos fiscales, y cuando él se ha deshecho de estas, y lo ha dicho que se deshizo de sus bienes tenidos en el exterior, nunca explicó porque él tuvo miedo de ir a la asamblea. El que nada tiene, nada teme. Y él dijo en una entrevista nacional de cadena con el señor Carlos Vera que él iba a ir a la asamblea, que su esposo iba a ir, que sus hijos iban a ir, pero en el momento de la situación que tiene que enfrentarlo, él se ha negado a dar explicaciones al país. Y el martes vamos a conocer la decisión de los asambleístas, porque aquí puede aplicarse el artículo 130, numeral 2. El presidente merece ser destituido para que no siga ocasionando más problemas al Ecuador y el nuevo gobierno poder derogar toda esta legislación lesiva a los intereses nacionales. Bueno, sí, la asamblea tiene en sus manos, pero necesita una mayoría.
podrán estructurar esa mayoría. No habrá por allí los Yo que creo se que no hay los sientan en la votos mesa. porque ya el Partido Social Cristiano ya dijo que ellos no van a estar, no van a escoger la destitución. O sea, hay una oposición media rara que dice el Partido Social Cristiano que hace al gobierno de Guillermo Lasso. Y ellos dicen que la destitución sería un atentado a la democracia. Cuando está señalado en la Constitución por el artículo 130, numeral 2. Y esto no es un atentado a la democracia, sino una depuración a la democracia. La democracia tiene sus propios mecanismos para ejecutarlo, y esto es como incluso lo que tú dices, la muerte cruzada, es otra alternativa. Mire, el presidente de la República ahorita tiene menos del 20% de aceptación nacional. Es un gobierno que no tiene respaldo de la inmensa mayoría del pueblo. La gente, los ciudadanos que votaron el 11 de abril, supuestamente mayoritariamente por el presidente Lasso, creo que sacó el 52%, ya no hay ese 52%. La gente de Lasso que votó por él están decepcionados. A mí me lo han dicho profesionales, yo soy profesor de la Universidad Católica, estudiantes que votaron por él, que no, ya están totalmente en contra de este gobierno inepto, que nada ha hecho, solamente la vacunación. Esa es la realidad. La gente que votó por Lasso, ese 52%, ya no existe. Lasso tiene menos del 20% de apoyo nacional. En todos los ejercicios democráticos, indiscutiblemente la popularidad de los candidatos presidenciales o los presidentes y ahora se cae indiscutiblemente. Se entra con una campaña creando las ilusiones en el pueblo ecuatoriano, incumple y cae. Pero eso no es un motivo suficiente, porque él ganó limpiamente las elecciones. Quisiera que reafirme la situación de los paraísos fiscales, porque aquí en el Ecuador tenemos la presunción de inocencia, y mientras no se pruebe legalmente eso, ustedes podrían iniciar el juicio político, porque si de iniciarse el juicio político ya no habría el fallo de la justicia ordinaria, sino habría la situación politizada de la Asamblea. El tema del juicio político hay que estudiarlo con con pinzas, despacio, porque allí hay causales necesarias que están puntualizadas en la Constitución. Pero en cambio, en la misma Constitución habla de la destitución de un presidente de la República cuando hay conmoción social y política. Y eso está señalado taxativamente en el artículo 130, numeral 2. ¿Cómo no va a ser conmoción social que el presidente de la República avergüence al Ecuador a nivel mundial con un escándalo como el de Pandora Paper a nivel mundial, donde se está demostrando que hay perjurio, que hay el delito de evasión tributaria, elusión, el delito de enriquecimiento ilícito no justificado y otra serie de acciones antijurídicas que están señaladas en el Código Orgánico Integral Penal? No puede ser que el presidente de la República haya perdido la probidad notoria. Si para ser funcionario público tienes que tener solvencia moral y el presidente de la República no lo tiene. No tiene solvencia. ¿Pero quién califica eso? La Asamblea Nacional. Ahí juegan las posiciones políticas más que las posiciones jurídicas. La Asamblea tiene que aplicar el artículo 130, numeral 2, recogiendo. Es que mire, hay varias resoluciones con esa. Primero tiene que ser llamado al Parlamento. El Parlamento tiene que llamarlo en máximo de 8 días al presidente para que responda. Y después volver digamos, a resolver sobre las pruebas existentes. Porque si es que se instaura el juicio. El presidente tiene derecho a que se le guarde el debido proceso y ser escuchado en el marco de esta situación de Pandora Paper en la Asamblea. Porque hasta ahora el presidente no ha dicho nada personalmente. Mandó un escrito con sus abogados, pero esos escritos son insuficientes. Bueno, legalmente existen varias opciones, pero todo esto lleva tiempo y lleva mayorías. Yo diría, en algún momento en la política ecuatoriana nada es gratis. Por ahí entonces pueden negociarse ciertas situaciones y ciertas posiciones
al margen de la cuestión ideológica. Pero dejando ya este asunto, entramos a la situación de que los pueblos, de que las personas se encuentran, yo diría, en un estado de catástasis, porque no saben qué nos viene. La situación es difícil, ha crecido ya el precio en los mercados, está ofreciendo vender las empresas públicas como el Banco del Pacífico, por ejemplo, subió la gasolina, en fin, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esto también estaría dentro de la conmoción nacional? Por supuesto, toda perturbación a la paz social y económica del país es una conmoción social que no proyecta al Ecuador en vías de desarrollo y de progreso. Lo que está pasando en el Ecuador es una conmoción social. Es una conmoción social, incluso el hecho de que él haya, el lunes 29 de noviembre del presente año, haya publicado una ley draconiana lesiva a los intereses nacionales y que tuvo la negativa mayoritaria en la Asamblea. Es conmoción social, la conmoción social en este momento ha crecido. Y esta ley, la publicación de esta ley es una bomba de tiempo negativa para la estabilidad y la paz de la República. La inseguridad de que vivimos los ecuatorianos, entre paréntesis, la inseguridad, ¿también sería un ingrediente para la conmoción social? Vea, el viernes 12 de noviembre y el sábado 13 de noviembre en la penitenciaría aquí de Guayaquil, mientras el presidente de la República estaba con fraque, con todo su gobierno, festejando con los marines norteamericanos, la delincuencia organizada se estaban matando en la penitenciaría. Y ahí hay un delito vea, los PPLs sentenciados y los PPLs no sentenciados que estén presos por prisión preventiva y que todavía son inocentes porque no hay sentencia en firme, ellos están en ese centro carcelario en garantía de su vida del Estado. El Estado tiene que precautelar su vida y eso no ha ocurrido. Y por tanto el presidente Lasso y su ministra de gobierno y las autoridades del SNAI son culpables por omisión de esas matanzas. Esto es terrible. Esto también forma parte de la conmoción social que el presidente de la República en 6 meses, este gobierno está en soletas, está destruyendo al Ecuador. Ahora, entonces, si los asambleístas no asumen con responsabilidad que un presidente como Lasso él no está capacitado psicológica e intelectualmente para gobernar el Ecuador. Ahí están los hechos están clarísimos. Y si no actúan prontamente, yo pienso que esto va a una situación de un estallido social sin precedentes. Lo de octubre del 2019, Marco, va a quedar como niños bebés a lo que pudiera ocurrir el próximo año. Y acuérdense que el próximo año es un año electoral. Y esto, la crisis se va a deteriorar, la crisis económica, social y política va a deteriorarse con mayor amplitud, y esto puede ocurrir una cosa terriblemente perjudicial para la paz y para la economía ecuatoriana. Una pregunta clarísima. Para todo esto, lo que estamos diciendo, para detener la convulsión social, en fin, se necesitan votos. ¿Crees que haya los votos en la Asamblea? Deben haber los votos. Y reitero la pregunta. Yo no soy asambleísta y por tanto a mí me preocupó mucho la resolución, la decisión del bloque del Partido Social Cristiano, pero el Partido Social Cristiano tienen derecho de rever esta posición. Por eso yo pienso que los líderes que dicen que son de oposición, vamos a verlos el martes 7 de diciembre con la votación de Pandora Papers. Pero yo pienso que esto tiene que negociarse, esto tiene que discutirse y analizarse en un marco de madurez política. El Partido Social Cristiano, UNES, Pachacuti y la izquierda democrática. Ellos no pueden ser, ninguno de ellos pueden ser, digamos, factores de disolución del Estado, porque el Estado ecuatoriano está en este momento el país en un estado crítico. Esta negociación
no debería basarse en lo que ha pasado en la vida política ecuatoriana, el toma y daca. En algún momento incluso los partidos o los invitados de los manteles largos. Me preocupa esto porque enunciar llega un momento que podemos decirlo, pero en la realidad es otra cosa. No están sembrando nuevamente los partidos que están en la oposición falsas ilusiones en el pueblo ecuatoriano. Vea, yo pienso que por el lado del progresismo, por el lado de UNES, hay una buena intención de que el país mejore. Y el país puede mejorar con un gobierno patriótico, un gobierno de salvación nacional. La destitución que se pide del presidente Lasso está enmarcada en la Constitución, no hay ningún golpismo. El fantasma del golpismo no existe. No existe porque la Constitución prevé la muerte cruzada, prevé la destitución en base al artículo 130, numeral 2, prevé el juicio político. Entonces, ¿de qué golpismo están hablando? Estamos hablando de reemplazar este gobierno en el marco del sistema jurídico constitucional y democrático actual del Ecuador. Esto está permitido en la Constitución y en la ley orgánica de la función legislativa. Sí, estoy de acuerdo contigo en que está contemplado todo en la ley, pero volvemos a lo mismo, las mayorías que hay que conseguir. Pero frente a esto, he visto pronunciamientos de ciertas organizaciones sociales, algunas de ellas muy tibias, ¿verdad? Algunas de ellas muy tibias. No sé si responden a los intereses de sus dirigentes o representan efectivamente la opinión y el liderazgo de los mismos. No sé, me parece que el país todavía no despierta de esta circunstancia y no dimensiona lo que nos puede suceder después de un tiempo frente a esta ley que, como tú dijiste, es draconiana. Bueno, efectivamente, yo coincido contigo, Marco, hay resoluciones tibias, pero yo pienso que los problemas del país demandan decisiones terminantes y firmes y duras en el marco de la legislación actual, en el marco del derecho, en el marco de la ley. Y lamentablemente las demandas sociales, las quejas de la población van más allá de estos dirigentes tibios. Necesitamos Correcto. dirigentes y asambleístas firmes y ojalá que los haya. Ahora, tú y yo somos profesores universitarios y sabemos que el estudiante que da mal el examen pierde el año nomás. En este caso, uno se equivocó, pierde la credibilidad del pueblo ecuatoriano o la revolución ciudadana. UNES tiene la ventaja de poder reencaucharse rectificando ese error en base a la decisión en el caso de la ley esta de sostenibilidad fiscal y de desarrollo económico, más llamada así, es una ley draconiana, una ley que va contra la clase media, una ley que perjudica al pueblo ecuatoriano en su mayoría. Lograr la derogatoria, hay que trabajar por la derogatoria o por la demanda de inconstitucionalidad o por la ley interpretativa, pero esa ley tiene que terminarse y uno tiene que ponerse las pilas, como decimos, porque en caso contrario el pueblo ecuatoriano no va a festejar una situación así. ¿Qué tiempo nos cogería en el mejor de los casos? 3 o 4 meses, yo pienso, marzo o abril debemos estar ya con una decisión mayoritaria. Porque mire, el pueblo va a castigar el 2023 a los partidos que de una u otra manera hayan actuado en contra de los intereses nacionales. UNES no está en esa decisión, porque UNES votó mayoritariamente por la negativa, pero los partidos que han estado en esta alianza, porque mire, Pachacuti y Izquierda Democrática han estado en alianza con el gobierno, eso es claro. Mire lo que ha dicho Lasso en estos días, ayer creo que dijo que él está en permanentes conversaciones con la presidenta Yori y le agradece a Yori y todo lo demás. El hecho mismo que no se haya enviado el día lunes el informe del voto negativo que hubo de la ley, ya da muchas sospechas en esta dualidad de la presidenta, no Pachacuti, de la presidenta Yori. Y por otro lado, para terminar la entrevista, Eduardo, te agradezco la presencia. Por otro lado, hay que precisar,
conversé que hace unos días con Corcho Cordero, Fernando Cordero, y él decía que desgraciadamente tenía que incorporarse la palabra se archiva, y que el no, al haberse incorporado, o sea, podía haber la negativa, pero no hay el archivo expreso, la frase clave, digamos así, o la palabra clave, Eduardo. Claro, en la Constitución, en el artículo 140 no consta la palabra archivo, pero el archivo está en la ley orgánica de la función legislativa. Eso es indiscutible. Entonces, lo que yo digo, lo que abunda no hace daño. Hubo la resolución negativa y cuando hubo la moción de Pachacute, se debió haber archivado esa ley. Ahí está el error, ahí está el error. Claro, ya. Pero el error hay que subsanarlo. Muchas gracias, Marco, por la entrevista. Ok, Eduardo, muchas gracias a ti. Señoras y señores, el día lunes estaré con Marco Matamoros conversando sobre la realidad nacional. Buenas noches, gracias, Eduardo. Gracias a ti,